Le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 4. Voy a leer en voz alta para que ustedes me acompañen con su vista a la lectura bíblica y mientras leemos, trate de escudriñar, meditar de qué se trata el texto de hoy. Y dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: una vida delante de Dios. Una vida delante de Dios. Con este título quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, la vida de un creyente es vivir una vida delante de Dios. Si nosotros creemos y decimos que amamos a Dios, nuestra vida tiene que ser una vida ante Dios, delante de Dios. ¿Estamos viviendo nosotros delante de Dios? ¿Por qué tenemos que vivir una vida delante de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dios es un Dios que ve. Después de ver, Dios lo evalúa lo que vio. Después de ver, Dios evalúa. Y después de evaluar, Dios interviene. Son 3 etapas que tenemos que entender. Dios está viendo, y después de ver la cosa, Dios evalúa, califica. Después de calificar, evaluar, depende de la situación, Dios interviene. Este caso nosotros podemos ver en la Biblia. Veamos el caso de la Torre de Babel. Dios, después del diluvio, Dios había bendecido a Noé y a sus hijos, a sus descendientes, y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y enseñoread sobre toda la cosa que está en la tierra. Dios lo bendijo. Van a conquistar, van a enseñorear todo, y así que cúbranse, llenad, multiplicaos en toda la faz de la tierra. Dios le dijo 2 veces en la Biblia. Pero los descendientes de Noé no obedecieron a la palabra de Dios y dijeron: construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagamos una ciudad
y vamos a vivir juntos. ¿Para qué? Para que evitemos ser esparcidos. Mire aquí, hermano. Dios le dijo una cosa y ellos dicen totalmente contra Dios. Para que evitemos de ser esparcidos. Entonces ellos comenzaron a edificar la torre, una torre inmensa. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios ve, evalúa e interviene, y esa torre Babel paraliza por la intervención de Dios. Eso dice en la Biblia. Ahí en Génesis capítulo 11, versículo 5, ahí muestra cómo Dios está viendo. Vea. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Ve? Ahí dice en su expresión para expresar que descendió, pero Jehová bajó para ver, dice. Dios en espíritu omnipresente. Ve, está viendo, hermanos. Y habla ahí en el mismo libro, Dios que evalúa. Veamos el siguiente versículo, Génesis 11:6. Ahí dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y vea, aquí Dios lo evalúa. Y nada le hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Dios lo califica, lo evalúa. Ahora esto, veo que van a hacer locura y nada puede desistir. Dios califica, no estaba bien lo que estaba haciendo, porque era una cosa contra la voluntad de Dios. Hermano, Dios ve, no solamente ve, sino califica. ¿Ve? Y después, ¿qué sucede? Veamos el versículo siguiente. Dios interviene. Veamos cómo interviene. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Vio cómo interviene? Ahí confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, hermano, Dios llega a confundir el idioma, el lenguaje. Por eso dice la torre de Babel. Babel es confusión. Y hermano, porque no entendían, no podían seguir trabajando. Uno pide agua, le lleva otra cosa, le pide una cosa, le manda otra cosa. Se peleaba y no podían seguir la construcción. Y se paraliza la obra. En este caso, hermano, Dios menciona bien claramente que Dios es un Dios que ve, califica, evalúa e interviene. Alguna cosa que está sucediendo en nuestra vida, alguna cosa que sucedió en nuestra vida, pueden ser un resultado de la intervención de Dios, aunque nosotros no nos dimos cuenta. Hermanos, Dios está viendo. Por eso nosotros tenemos que vivir delante de Dios. Porque no solamente ve, califica. Está haciendo bien, está haciendo mal, después interviene. Dios estaba viendo al profeta Jonás que desobedecía a Dios y que estaba huyendo del rostro de Dios. Entonces Dios vio que Jonás está huyendo sin hacerle caso. Entonces Dios interviene en el camino de Jonás y le envía una gran tormenta en el barco donde estaba Jonás. A veces nosotros no entendemos, pero veamos lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 3 al 4.
Veamos lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Vea, hermano, Dios intervino en el camino. Dios vio, no le pareció y le intervino. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. A veces nosotros no entendemos, hermanos, pero tenemos que entender que Dios ve, evalúa e interviene. Hermanos, Dios está viendo todas las cosas. Por eso, la vida de un creyente tiene que ser una vida delante de Dios. Por eso el salmista dice así, en Salmo 139, versículos 7 al 10. El salmista dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Acá dice bien claramente: ¿a dónde huiremos? ¿A dónde escaparemos? El ojo de Dios, los ojos de Dios está mirando, que eso quiero decir. Por eso tenemos que vivir delante de Dios, un creyente. Para ser una persona bendecida, hay que ser una persona que vive delante de Dios, no delante de los hombres. Esto es un episodio que sucedió en la vida de pastor Charles Spurgeon. Es de Inglaterra, un pastor que fue usado por Dios para transformar a Inglaterra. Y sucedió el siguiente episodio. El pastor Spurgeon y su esposa criaban gallinas en su casa. Y en esa gallinera producían bastante huevo, esas gallinas. Pero el pastor y su esposa no regalaban a nadie, sino vendía cobrando el dinero. Aunque sea pariente, no le daba sino le pagaba. Entonces la gente llegaron a decir que eran codiciosos. Pero el pastor y su esposa no dijeron nada. Pero la verdad se supo después que el pastor y su esposa fallecieron. El pastor y su esposa, con ese dinero que vendían huevo, ayudaban a dos viudas ancianas que estaban en muchas necesidades. Con toda la plata que se vendía, eso 100% era para ayudar a dos viudas ancianas que estaban en pobreza y en necesidad. Hermanos, ¿sabe una cosa? Ellos hicieron lo que era justo en silencio, aunque muchos le criticaban. No le dieron importancia a todo lo que la gente decía, todo lo malentendido y acusaciones, porque Dios sabía la verdad. Porque Dios le estaba viendo. Ellos eran una persona que vivían una vida delante de Dios. No le dio importancia de todas las cosas que le decía contra ellos. Por esta razón,
este pastor Spurgeon fue un pastor que transformó a Inglaterra. Dios lo utilizó grandemente porque era una persona que vivía delante de Dios. Hermanos, si que queremos ser bendecidos, si que queremos ser usados por Dios, no olvide esta palabra. Tenemos que vivir delante de Dios. O si no, estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Porque Dios no va a ser burlado. José fue vendido como esclavo por el odio de sus hermanos. Y vivía una vida solitaria en un país extranjero. Solo. No conocía ni siquiera dónde estaba. Una vida solitaria. En ese entonces, la joven esposa del amo acercó y sedujo al solitario José, diciéndole que no había nadie en casa y que nadie le miraba. José, sufriendo de soledad, pero José era una persona, un hombre que vivía delante de Dios. ¿Y qué le dijo José a esta joven esposa de su amo? Así no está viendo nada. Bueno, ahora es la oportunidad. Así lo dijo. Veamos lo que dijo José en Génesis capítulo 39, versículo 9. José está diciendo, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo? Aquí está la frase importante. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José era una persona que vivía delante de Dios. José pudo ser reconocido por Dios, fue usado por Dios porque no vivió una vida delante de hombre, sino delante de Dios. Hermanos, Dios bendijo a José porque él vivía ante él. Si que queremos ser nosotros usados por Dios, si queremos ser bendecidos, tenemos que vivir una vida delante de Dios. El rey Saúl, que estaba celoso de David y quería matar a David por el celo. Y un día persiguiendo a David para matarlo, tuvo que entrar a una cueva para arreglar su necesidad biológica. Y como él entró a arreglar su necesidad biológica, ningún soldado le acompañó. Solo el rey Saúl entró. Y en esa cueva donde entró a hacer su necesidad, estaba David con sus hombres escondidos. Hermanos, David tuvo una oportunidad total para matar al rey Saúl y convertirse en rey de Israel. Era una oportunidad para acabar con la vida fugitiva, con la vida del fugitivo y convertirse en rey de Israel y gozar de la gloria y de la bendición de Dios. Todos los que estaban alrededor de David decían, es una oportunidad que Dios te dio. Este rey malvado, mira, Dios te ha dado esta oportunidad. David podía deshacerse del rey Saúl con una señal de su dedo. Mátalo, y los hombres, sus soldados lo mataban ahí. Y David el día siguiente podía gozar de la gloria del rey. Pero hermanos, sepa una cosa. David era una persona que vivía delante de Dios. David podía haber dicho,
cualquier cosa. Pero David era una persona que vivía delante de Dios. ¿Y qué es lo que dijo David en esa situación? Primer libro de Samuel, capítulo 24, 6 y 7. Vea lo que dijo David. Dijo a sus hombres, David está diciendo a sus soldados, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabra y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David era una persona que vivía delante de Dios. ¿Cómo voy a hacer semejante mal? ¿Cómo voy a dañar a un ungido de Dios? Eres un hombre ungido por Dios. A Dios no le va a agradar y no lo voy a hacer. Hermanos, esta es la vida de aquella persona que vive delante de Dios. Aunque sea una oportunidad total, Dios es quien me va a bendecir. Dios es quien me va a hacer rey, no ustedes. Una persona que vive delante de Dios va a ser bendecido por Dios. ¿Sabe una cosa? No llegamos a ser bendecidos por Dios porque no estamos viviendo delante de Dios. Hermanos, aquellos que dicen que creen en Dios y que cometen maldades delante de Dios, me va a disculpar, están burlando de Dios. Dejen de burlar a Dios. Burlando a Dios quieren ser bendecidos. ¿Cómo va a decir yo amo a Dios? Cristo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo te creo. Y hace maldad delante de Dios. No burlen a Dios, porque ¿qué dice la Biblia? No os engañéis a sí mismos, porque Dios no puede ser burlado bajo ninguna circunstancia. Dios no va a ser burlado, hermanos. Si es un creyente que verdaderamente cree en Dios, tiene que intentar y tratar de vivir una vida delante de Dios. La iglesia estaba totalmente corrompida en los tiempos medievales, en el siglo XVI. La iglesia era una corrupción total, especialmente lo clérigo, lo eclesiástico. Una iglesia totalmente corrupta. Yo digo parecido a la que vivimos nosotros. Me va a disculpar. Se levantaron los reformadores para reformar la iglesia corrompida y propusieron una fe para lograr la reforma, y esa fe era, ¿sabe qué fe era? Era la fe delante de Dios. Que tengamos una fe delante de Dios para recuperarnos espiritualmente, para reformar la iglesia corrompida. Y con esa fe delante de Dios proclamaron solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo el Cristo, solo la gloria de Dios. Con este 5 eslogan, ellos promovieron la reforma de la iglesia corrompida. Juan Calvino, Martín Lutero y los demás. Así, recuperando una vida delante de Dios, una fe delante de Dios, ellos lograron hacer la reforma de la iglesia corrompida. Hermanos, hoy, ¿cuál sería la forma para que el cristianismo vuelva a revivir espiritualmente? ¿Y cómo se restauraría la iglesia de Cristo? ¿Cuál sería el camino para salir de nuestro estancamiento espiritual, de esta decadencia? ¿Cuál sería el camino? No se trata de cambiar algún sistema o programa. No se trata de cambiar el ambiente del culto o la forma del culto.
Para que nuestra iglesia sea restaurada hoy, debemos restaurar la fe delante de Dios. Una vida delante de Dios. Como hicieron durante la reforma de la Edad Media. Restaurar la fe delante de Dios conducirá a una vida restaurada espiritualmente y será usada por Dios. Hermanos, Dios está viendo todo. Dios. Por eso, hermanos, tenemos que vivir una vida delante de Dios. ¿De qué se trata el texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana? En segundo lugar, el texto de hoy está hablando de esto. Dios está viendo toda la cosa. Dios ve. Parece que no ve, ¿verdad? Pero en mucha parte dice que Dios está viendo toda la cosa. Dios estaba viendo toda la vida de este hombre Cornelio que aparece en el texto de hoy. Dios estaba viendo en secreto la vida del Cornelio. Hermanos, y Dios responde en una forma muy especial la petición de Cornelio. ¿Quién era un gentil? Este Cornelio ni siquiera era un judío, era un gentil. Pero permítame decirle, aunque sea un gentil, si llega a vivir una vida sincera delante de Dios, Dios le responde. Dios, hermano, ¿cuántos años de historia tiene la Biblia? Y este caso es un caso muy especial. Dios que le haya contestado así a Cornelio. Le manda un ángel y le concede la petición de este Cornelio. La fe de Cornelio era una fe delante de Dios y Dios estaba observando toda la vida del Cornelio. Veamos el versículo 4 del libro Hechos del texto de hoy. Él, Cornelio, ¿verdad? Mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios estaba viendo toda la limosna, toda la buena obra, todas las oraciones que él hacía delante de Dios. Y aunque sea un gentil, Dios lo reconoce. Dios está viendo todo. Hermano, ¿qué clase de fe sería buena fe? La buena fe no es una fe ante los hombres, sino una fe ante Dios. Porque Dios está viendo toda nuestra fe. Por eso Jesús dijo una cosa muy importante en Mateo capítulo 6. Mire lo que dice Jesús en Mateo 6, 2 al 4. Jesús está diciendo: cuando pues des limosna, no haga tocar, trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en la calle, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Después vea esta parte. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice acá. El Padre que ve en secreto. Pensó que no estaba viendo, ¿verdad? Nuestro Padre está viendo en secreto, nos va a bendecir en público con la recompensa. Por eso, hermanos, tenemos que entender de que Dios parece que no está mirando, pero que nos está viendo. Por eso, para ser utilizado por Dios, para ser bendecido por Dios, hermano, no se trata de estudiar un montón de Biblia. ¿Para qué? A veces yo digo, ¿para qué? Hay que vivir una vida delante de Dios.
es una expresión que aparece con frecuencia en la Biblia. Y en la Biblia latín se usa esta palabra con esta expresión que dice coram Deo y coram hominibus. Es la palabra, la Biblia en latín. Coram Deo quiere decir delante de Dios. Coram es una preposición ante o delante, Deo, Dios, ¿verdad? Dios. Y coram hominibus, coram homo es hombre, ¿verdad? Coram es ante. Coram hominibus quiere decir delante de los hombres. Y hermano, dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir delante de Dios, no delante de hombres. Coram hominibus. Dice varias veces en la Biblia en latín. La persona que recibe la gracia de Dios no es una persona que vive una vida delante de hombre. Si uno no vive una vida delante de Dios y si vive delante de los hombres, va a ser un hipócrita. ¿No ve? Por eso Jesús dijo, no toque la trompeta cuando haga buena obra. Hágalo silenciosamente porque Dios ve. Una fe delante de Dios, no una fe delante de hombre. Coram Deo, coram hominibus. Trate de recordar esta palabra. Y tenemos que tener una fe delante de Dios, porque una fe delante de los hombres es una fe peligrosa. Por esta razón, Jesús reprendió a los fariseos hipócritas que tienen una fe delante del hombre y no delante de Dios. Los fariseos querían mostrar cuánto conocían, querían mostrar su fe ante los hombres. Mírame, hacía ofrenda, ayuno, todos los sacrificios, toda la locura delante de hombre. No coram hominibus. Coram Deo tiene que ser ante los ojos de Dios. Hoy en día muchos creyentes no pueden disfrutar de la verdadera gracia y de la bendición de Dios porque se engañan a sí mismos con la fe delante de los hombres. Muchas veces nos caemos fácilmente en algún pecado. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo una vida sin Dios. No estamos viviendo una vida con Dios delante de Dios. Una vida delante de los hombres. No ve nadie. ¿No ve que no hay nadie? Nadie me mira. Y hace locura. Dice locura. ¿Por qué? Porque es una fe coram hominibus. Una vida delante de los hombres. Para ser una persona que experimenta la gracia de Dios, hay que tener esa fe delante de Dios. Dios que mira en secreto nos va a pagar, nos va a bendecir, nos va a recompensar públicamente. Hermanos, les digo, no hay otra cosa para que la iglesia que está corrompida, la iglesia que está entrando en la decadencia, para que la iglesia pueda revivir, para que pueda gozar un avivamiento, tenemos que recuperar esta vida, esta fe delante de Dios. ¿Quiere ser usado por Dios? ¿Quiere que Dios bendiga su negocio para que su negocio sea usado por Dios? Hermanos, entonces tenemos que vivir una vida delante de Dios. En tercero y en último, entonces, ¿cómo llegaremos a vivir una vida delante de Dios? Este es el problema, ¿verdad? ¿Cómo viviremos una vida delante de Dios? En tercero y en último lugar, para vivir una vida delante de Dios, hagamos lo que hagamos, hay que hacerlo como para el Señor.
para vivir una vida delante de Dios, hagamos lo que hagamos, hay que hacerlo como para el Señor. Nuestra restauración espiritual y la vida victoriosa comienza con la restauración de nuestra vida delante de Dios. Aquello que piensa que no va a pasar nada, que no va a haber problema porque no está viendo nadie, con esta fe delante de hombre, aunque asista a la iglesia, no va a tener un cambio en la vida de esa persona, porque es una fe delante de Dios. Aquellos que no hacen la cosa como para el Señor, no están engañando a nadie, sino se está engañando a sí mismo. Vea lo que dice. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 23. Mire lo que dice apóstol Pablo. Siervo, obedeced en todo a vuestro amo terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y vea, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo hago esto para el Señor, no para que me vea, no hago para los hombres. Estoy limpiando, barriendo para el Señor, no para el pastor ni para fulano. Hermanos, Juan Calvino, quien sistematizó la doctrina de la iglesia presbiteriana, dijo una frase muy impactante, es corta, dijo así: la profesión es una vocación. No sé si me entiende. Una profesión es una vocación. Aquí la palabra vocación quiere decir un trabajo dado por Dios. O sea, cada profesión es un trabajo dado por Dios. Cualquiera que tenga un trabajo debe saber que ese trabajo es Dios quien le dio para que sea una misión y para que sea leal a ella. Una profesión es un trabajo dado por Dios, dijo Juan Calvino. Por eso, hagamos lo que hagamos, tenemos que hacer como para el Señor. Acá como dice, no como para ser visto por los hombres. Acá dice bien claramente, hacedlo con corazón como para el Señor y no para los hombres. Cada profesión es un trabajo, es una misión dado por Dios. Ese tiene que ser nuestra idea de nuestra profesión delante de Dios para que seamos prosperados y bendecidos por Dios. No todo lo médico, pero vean lo médico de este tiempo. Puede curar y no lo cura. ¿Sabe por qué? Para sacarle toda la plata que tiene. No digo toda, ¿verdad? He escuchado lo que dice un juez. No voy a decir aquí porque es un poco peligroso. Los abogados, véanlo. Ese trabajo, esa profesión Dios le dio. Y tiene que trabajar, hacer la cosa como para el Señor. Pero los abogados pudiendo solucionar, no lo soluciona. ¿Por qué? Si mi ingreso para qué. Ese que se muera de pobre, ¿qué me importa? No todos los abogados es así. No todos los médicos. Algunos pastores, Dios me libre, saca plata de los miembros. Me va a perdonar. Yo digo, voy a predicar esta palabra por YouTube para que sea una forma de predicar la palabra de Dios en este tiempo, en este mundo. Que predique la palabra y que no predique barbaridades. La semana pasada estuve viendo los predicadores de internet que tiene más de 1 millón, 2 millones
de visto, algunos 300, 400 mil. Y estuve analizando todo lo que predica en YouTube. Lastimosamente, carece la palabra de Dios. Hablan su cosa subjetiva. Sacan un versículo y de ahí y analiza e interpreta a su gusto, a su manera. No, por favor, predique solo la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo barbaridades? Por eso, hermano, no es por ustedes, sino estoy predicando así porque alguien tiene que predicar en este tiempo. A este tiempo hay que predicar la palabra de Dios. Hermanos, la vida de fe no es actuar como actúa un actor, sino la vida de fe tiene que ser nuestra confesión a Dios. No sé si le dejo entender. Hay gente que actúa como actor. Da ganas de darle, ¿verdad? La fe no es actuar. La fe tiene que ser una confesión sincera de nosotros delante de Dios. Hoy día una hermana me trae una ofrenda, un diezmo, pero de un sobre así de grande. No pudo poner ahí, entonces me trajo a la oficina. Nadie sabe, ni quién es. Ese acto es una confesión de la fe de ella. No es actuar como actúan los actores. Deje de engañarse a sí mismo. Hermanos, no debemos olvidar que Dios ve con sus ojos como llama de fuego. Este término tuve que buscar durante media hora en internet. Los ojos de Dios como llama del fuego. Quería utilizar otra expresión, el ojo ardiente de Dios. El ojo, buscaba otra expresión, pero decidí usar la traducción de la Biblia. Dios nos está mirando con los ojos como llama de fuego. Con ese ojo, Dios lo está viendo todo. ¿Acaso a Él vamos a engañarle? Por favor, conozcamos nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y con ese ojo que mira, Dios ve la cosa, analiza, evalúa e interviene a su forma. Nosotros no llegamos a entender cómo Dios interviene. Hermanos, con esta palabra voy a terminar. Miguel Ángel, no sé si dice Miguel Ángel o Miguel Ángelo. Miguel Ángel recibió el encargo de pintar la obra maestra, la creación del cielo y la tierra, en el techo de la Capilla Sistina, que tenía más de 600 metros cuadrados el techo. El Papa lo había solicitado. Entonces, Miguel Ángel estaba pintando así, acostado durante 44 años. Y él trabajaba sin salir durante 4 años, pintaba esa obra maestra de la creación del cielo y la tierra. Y un día le visitó el amigo de Miguel Ángel, y Miguel Ángel vio que el amigo de Miguel Ángel vio Miguel Ángel todo envejecido, con barba, ahí como medio viejo, estaba pintando en una esquina, ahí pintando, ahí minuciosamente, pintaba, repintaba, pintaba. Entonces su amigo de Miguel Ángel le dice: oye, amigo, ¿quién va a ver ahí? Ese rincón, ¿quién va a ver? Nadie va a ver. Así que deja de hacer locura.
Ahí terminala. ¿Quién va a ver eso? Pare pues. Pero ¿sabe lo que dijo Miguel Ángel a su amigo? Aunque nadie lo vea, Dios está viendo. Dios está viendo. Yo estoy dibujando para Él. Miguel Ángel llega a ser usado por Dios. Dios le da fama, gloria. Dios lo bendice porque era una persona que vivía delante de Dios y hacía lo que hacía, lo hacía para el Señor. Hermanos, en un proverbio inglés dice así: si quieres ser feliz por un día, corte el cabello. Si quieres ser feliz durante una semana, case. Si quieres ser feliz por un mes, compre un carro. Si quieres ser feliz por un año, construya una casa nueva. Pero si quieres ser feliz por el resto de su vida, viva una vida honesta delante de Dios. Hermanos, no hay nadie en este mundo quien pueda vivir una vida perfecta delante de Dios. Yo sé, es un tema muy difícil. Ni siquiera, ¿quién puede ser perfecto? ¿Quién puede vivir perfectamente? Nadie. Sin embargo, si tratamos de vivir una vida delante de Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros. Y Dios nos va a reconocer. Hermanos, a través de una vida delante de Dios, seamos reconocidos por Dios, seamos usados por Dios, seamos un hombre bendecido en Cristo Jesús. Oremos, por favor. ¿Qué es la base de nuestra fe? Hermanos, a veces veo algunas personas que dicen que creen en Dios y que dicen que tienen mucha fe, pero cuando veo la locura que hace, yo digo a mí mismo,